Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal, esperamos tus comentarios. Alberto nunca pensó que encontraría la muerte en una carretera desierta, hasta que ella le sonrió desde la niebla. La noche estaba muerta. No solo porque la ciudad quedara atrás, sino porque no había nada más que la carretera vacía ante Alberto. La niebla lo rodeaba, espesa, y el motor de su coche parecía tener dificultades para avanzar. Cada kilómetro lo alejaba más de la fiesta, de la gente, y lo sumergía en la oscuridad de un lugar donde nunca había estado antes. Había sido una fiesta común, algo para romper la rutina. La música, las risas, las luces brillantes. Pero a medida que la noche se alargaba y el alcohol lo nublaba, Alberto sintió una necesidad urgente de salir, de escapar del bullicio. La carretera se convirtió en su refugio. Un espacio solitario, desierto, donde el ruido de la fiesta desapareció, pero pronto, otro tipo de silencio lo rodeó. Un silencio denso, opresivo, como si el mundo entero hubiera desaparecido. El coche avanzaba a una velocidad lenta, y el faro del vehículo apenas iluminaba unos metros por delante, antes de ser tragado por la niebla espesa. Era una carretera secundaria, de esas que apenas tienen tráfico. Ningún otro coche a la vista. Solo él, en la inmensidad de la oscuridad. Con el alcohol todavía en su sangre, y una mente que vacilaba entre la conciencia y el letargo, no había nada que lo preparara para lo que sucedería a continuación. La sensación era inquietante, como si algo lo estuviera observando, algo tan frío como la niebla misma. Intentó poner en orden sus pensamientos, pero la visión de la carretera se distorsionaba, como si todo a su alrededor estuviera deformado, lejano. Fue entonces cuando la vio. A lo lejos, entre la bruma, se recortaba una figura, una mujer vestida completamente de rojo. El vestido brillaba con un resplandor inusual, como si estuviera hecho de fuego, pero la luna ya no reflejaba luz, todo estaba cubierto por la niebla. Un rojo tan vibrante que parecía desafiar la oscuridad. Al principio pensó que era una ilusión, un reflejo de su estado alterado, pero a medida que avanzaba, la figura se hizo más nítida, más clara. Era una mujer, pero no parecía humana. Sus movimientos eran suaves, flotantes, como si caminara sobre la niebla misma. Su cabello largo, negro, se movía lentamente, sin viento. Era como si el aire mismo se detuviera a su paso. Alberto, desconcertado, frenó el coche. El faro del vehículo iluminaba ahora claramente su figura. Estaba sola. Ningún coche a la vista. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía en medio de la nada, a esas horas de la noche? Un impulso lo llevó a abrir la ventana. El aire entró de golpe, frío, como una mano helada. La mujer, que no se había movido, levantó la cabeza y sus ojos lo miraron. O mejor dicho, lo atravesaron. Eran vacíos, sin fondo, como dos pozos oscuros que lo absorbían. No había emoción en su mirada. Solo un vacío infinito. La sonrisa en su rostro era un enigma, algo entre la dulzura y la maldad, y fue en ese momento que Alberto sintió, con una claridad brutal, que no debía seguir. No debía acercarse más. No debía hablar con ella. Algo en su ser le decía que se alejara de inmediato. Su instinto le gritaba que aquello no era normal. Pero algo más, algo insidioso, lo mantenía allí, paralizado. La mujer, sin que él pudiera decir cómo, se acercó al coche. Sus pasos eran ligeros, casi flotantes. El aire se enfrió aún más a medida que avanzaba. Alberto intentó girar la llave del coche para arrancar, pero sus dedos se negaron a obedecer. Como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, sus ojos seguían fijos en ella. La mujer llegó a la ventanilla del coche y, con una delicadeza casi imperceptible, levantó una mano. «No sigas», le advirtió su instinto, pero el miedo se mezclaba con una curiosidad incontrolable, algo en su interior lo empujaba a acercarse. La mujer habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero al mismo tiempo, era tan clara y fuerte en su mente como si estuviera gritando. «¿Por qué no me sigues?». Alberto sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La frase resonó en su cabeza como un eco, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, aún fijos en ella, no podían apartarse. Algo dentro de él lo instaba a seguirla, a bajarse del coche, a caminar con ella, hacia lo desconocido.
La invitación era clara, pero su mente, a pesar del terror que sentía, se rebelaba. No podía hacerlo. Debía irse. Y sin embargo, sus pies no se movieron. La mujer levantó una mano, y un suave destello rojo brilló en su vestido. La niebla a su alrededor pareció volverse aún más densa. Alberto, como si su voluntad hubiera sido retirada, salió del coche, atraído por la figura que lo llamaba. El miedo ya no era suficiente para detenerlo. Alberto había dado un paso adelante, guiado por una fuerza inexplicable. La niebla se cerró a su alrededor, envolviéndolo en un frío tan intenso que sentía como si su propia carne se estuviera congelando. Cada respiro era más pesado que el anterior, como si el aire estuviera espeso, lleno de algo más allá de lo físico. Caminaba detrás de la figura de la mujer, cuyo vestido rojo seguía brillando con una intensidad perturbadora. La luz de su cuerpo parecía generar su propia energía, una fuente de calor en un mundo de sombras. ¿Por qué estaba caminando? Alberto no lo entendía. Su cuerpo se movía como si alguien lo estuviera controlando, como si fuera una marioneta cuyo hilo se había tensado por completo. La mujer caminaba hacia adelante, sin mirar atrás. Su silueta era etérea, difusa en la niebla, pero al mismo tiempo, Alberto no podía apartar la vista de ella. Cada paso que daba parecía sacudir el aire, como si su presencia estuviera rompiendo el espacio mismo. Alberto quería detenerse, quería girarse y huir, pero no podía. Algo lo mantenía atrapado, como si estuviera siendo atraído por un abismo invisible. ¿A dónde vamos?, murmuró, su voz quebrada por el miedo, pero la mujer no respondió. Solo caminaba, avanzando sin prisa, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. A lo lejos, Alberto vio una sombra en el horizonte, una estructura que no había notado antes. Era una casa antigua, desgastada por los años, como si el tiempo mismo la hubiera abandonado. Sus paredes de piedra parecían haber sido tragadas por la niebla, dejando solo la forma borrosa de lo que había sido una mansión en otro tiempo. La mujer de rojo se dirigió hacia ella sin vacilar, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Alberto intentó hablar de nuevo, pero no podía. La sensación de ser observado aumentaba. La opresión en su pecho era insoportable, como si algo estuviera empujando su alma hacia un lugar oscuro, hacia un destino del cual no había escape. Cuando llegaron a la puerta de la mansión, la mujer finalmente se detuvo. Sin decir una palabra, levantó su mano y tocó la puerta. El sonido del golpe resonó en el aire denso, como un eco lejano. La puerta, con un crujido espantoso, se abrió por sí sola, dejando pasar una corriente fría que heló el aire. Alberto dio un paso atrás, su cuerpo reaccionando con un terror instintivo. La casa frente a él no parecía humana. La niebla que rodeaba la estructura parecía más densa, más espesa, como si hubiera algo dentro que no debía ser visto. ¿Qué es este lugar?, murmuró, su voz apenas un susurro. La mujer giró su rostro hacia él, pero esta vez, sus ojos ya no estaban vacíos. Había algo en ellos, algo profundo, un océano negro en el que Alberto sentía que podría ahogarse. «Este es tu destino», dijo ella con una voz tan baja que apenas pudo escucharla. «No hay salida. Has cruzado el umbral. Ya no hay vuelta atrás». Antes de que pudiera reaccionar, la mujer giró y entró en la casa, desapareciendo en la oscuridad. Alberto, como hipnotizado, dio un paso hacia la puerta, la cual se cerró de golpe tras su entrada. La sensación de claustrofobia lo invadió de inmediato. La casa estaba más oscura de lo que había imaginado. La niebla parecía filtrarse por cada grieta, por cada rendija de las paredes, y Alberto ya no sabía si estaba caminando en un lugar físico o si se encontraba atrapado en un sueño o peor aún, en una pesadilla. Avanzó a tientas, tocando las paredes cubiertas de polvo y moho. Cada paso lo hacía sentir más pequeño, más insignificante. La niebla seguía cerrándose a su alrededor, y la atmósfera se hacía más pesada. El aire, cargado de humedad, parecía envenenarlo, nublando su mente. De repente, una figura apareció frente a él. Era la mujer de rojo, pero ahora no se veía como antes. Su vestido, que antes brillaba con fuerza, ahora parecía marchito, como si el tiempo lo hubiera desvanecido. Su rostro, que en un primer momento parecía hermoso, ahora estaba desfigurado, su piel pálida como el mármol, su boca ligeramente torcida en una sonrisa que no llegaba a ser humana.
Bienvenido, dijo ella, y su voz, al igual que su presencia, era aún más inquietante. Has llegado hasta aquí, pero no podrás salir. Ya no hay puertas que se abran para ti. Alberto, temblando, intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. Se sentía atado por una fuerza invisible, como si las paredes mismas estuvieran sujetándolo. La mujer avanzó lentamente hacia él, sus ojos vacíos como dos pozos oscuros. ¿Qué quieres de mí?, Alberto preguntó, aunque ya sabía que no podía haber una respuesta que lo calmara. Ella lo miró fijamente, y por un momento, Alberto creyó ver algo más en esos ojos vacíos. ¿Era tristeza? ¿O simplemente vacío? No podía saberlo, pero el terror que sentía era más profundo que cualquier miedo físico. No quiero nada de ti, susurró la mujer. Solo que cumplas lo que te corresponde. Y en ese momento, algo cambió. La atmósfera de la casa se volvió aún más densa, y Alberto sintió un dolor agudo en su pecho. Era como si el lugar lo estuviera succionando, como si la casa misma estuviera tomando su alma, su vida, lentamente. De repente, el suelo bajo sus pies tembló. Una grieta apareció en el suelo, y de ella emergió una oscuridad aún más profunda que la de la noche. Era como si un abismo se hubiera abierto debajo de él, una negrura infinita que lo llamaba, lo arrastraba hacia abajo. Alberto miró a la mujer por última vez, y vio que la sonrisa en su rostro había desaparecido. En su lugar, había una expresión de aceptación. Como si todo hubiera sido parte de algo inevitable, algo que no podía evitarse. La grieta lo tragó. La oscuridad lo absorbió completamente. Y en ese momento, el terror desapareció. No hubo dolor, ni sufrimiento. Solo silencio.